Entramos de lleno en la información muy directa de temas relacionados con el ayuntamiento. El título de este programa, El Ayuntamiento Informa. En esta ocasión tenemos con nosotros a José Luis Hernández, como saben ustedes, concejal de turismo del Ayuntamiento de Marbella. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues tengo aquí 5 o 6 temas de mucho interés para la ciudad y la ciudadanía, como es lógico. Vamos a comenzar con un tema, si te parece, que ha dado mucho que hablar porque tiene su importancia, de lo que ocurrió desafortunadamente en nuestra ciudad. La sentencia que vio la luz hace escasos días por parte de la mesa del tribunal, la sentencia del caso Malaya. El caso Malaya, que hay opiniones de todos los gustos, ¿no? Generalmente lo que yo he recogido han habido más positivos que negativos. Y el tema de positivos se ha recogido por parte de profesionales de la abogacía, que han dicho que es una sentencia, bueno, justa en cuanto a la decisión. Yo no voy a hablar en el contenido porque efectivamente hay mucho que hablar. Pero no obstante, como tenemos aquí a un responsable del ayuntamiento, pues vamos a conocer también de viva voz la opinión, la postura del ayuntamiento relacionado con la sentencia Malaya. José Luis, adelante. Bueno, pues yo creo que, como tú dices, se puede ver desde muy diversas perspectivas la sentencia, ¿no? Yo creo que es importante quedarse con lo positivo de la sentencia. Yo creo que lo primero que habría que valorar es que por fin se cierra una etapa definitivamente de la historia más negra de la ciudad. Sí que es cierto que hace mucho tiempo que ya ha quedado atrás, pero bueno, todavía desafortunadamente informativamente se seguían produciendo noticias que vinculaban todavía el recuerdo de Marbella a toda aquella marea negra de corrupción que inundó la ciudad. Y el hecho de que se haya cerrado ese episodio era esperado por muchos, y yo me encuentro entre esos muchos, para dar carpetazo a un asunto que ha hecho un daño terrible a la ciudad, un daño que no se puede, porque aquí ha habido muchos daños los que se han producido, ¿no? Se ha producido un daño contra la justicia, un daño contra la ley, un daño contra el patrimonio de la ciudad, del ayuntamiento, un daño económico muy grave, pero sobre todo un daño contra la dignidad de la propia ciudad y un daño contra la reputación de Marbella en todo el mundo, ¿no? Yo creo que de todos los daños, y siendo particularmente severo el daño económico, yo creo que el daño que infringió a la dignidad de los ciudadanos de Marbella fue uno de los más graves, y yo creo que una vez que se dicta sentencia se cierra ya una etapa. Yo creo que esa herida ya está restañada en Marbella, que afortunadamente además se proyecta ya de otra forma quiénes somos, cómo trabajamos y qué es Marbella como destino turístico y como ciudad. Y de todas maneras, a pesar de que eso haya sido así, a lo largo de un esfuerzo muy grande de toda la ciudad y del ayuntamiento en los últimos 6 años, el hecho de que se cierre esta etapa creo que cierra un capítulo que hay que dejar atrás, no olvidar, porque evidentemente no podemos volver a caer en los mismos errores. Yo creo que este sarampión tan grave que ha pasado a Marbella tiene que valer para que nos quedemos completamente vacunados contra cualquier tipo de situación de ese tipo en el futuro. Y yo me quedo con la parte más positiva, que, como digo, se cierra definitivamente una etapa. Es decir, la etapa ya se había muerto, pero había que enterrarla, y lo que se ha producido con la sentencia es el entierro de algo que era necesario que la ciudad enterrara para dejarlo definitivamente atrás, sobre todo porque, aunque en nuestro día a día ya lo habíamos dejado atrás, fuera todavía, como digo, había informaciones que nos vinculaban a ese periodo, y yo creo que es muy importante el hecho de que todo quede atrás, ¿no? Sí, yo pregunto, un juicio de esta envergadura, parece ser que en España nunca se ha hecho este macrojuicio, ha conllevado ese rosario de problemas que han mencionado, pero hay uno que también hizo un daño, y hasta hace 4 años seguía, que son determinados medios de información que han sacado, a veces sacaban fuera de tiesto la propia situación, y conllevaba ese tema, pues aumentaba aún más ese daño de imagen que se le ha hecho a Marbella tan profundo, que afortunadamente, bueno, se está retomando la situación y se está normalizando, ¿no? Como siempre ha sido esta ciudad, ¿no? Pero ¿qué postura tiene el ayuntamiento con relación también, esta es otra pregunta, con relación al recurso de la propia sentencia?
Hay quienes recurren, hay quienes que no son partidarios de recurrir, pero el ayuntamiento, ¿qué piensa hacer sobre este tema? Bueno, el ayuntamiento lo que tiene primero y ante todo es muy claro que una vez que se ha dictado sentencia, la sentencia hay que acatarla, que ha hablado la justicia, que para unos ha hablado mejor, para otros ha hablado peor, pero ha hablado la justicia, y que nosotros ahora mismo lo que nos tenemos que centrar es sobre todo en recuperar lo que nos han quitado, y lo que nos han quitado ha sido nuestro dinero. Entonces, lo que tiene que ocurrir a partir de ahora es algo que sí que contempla la sentencia y que a nosotros nos parece que es muy satisfactorio, y es el comentario de que esos bienes tienen que devolverse a Marbella. Porque uno de los problemas que existen es que dentro del actual marco legal, las recuperaciones de bienes que se vayan produciendo no vuelven directamente a la ciudad, sino que se reintegran directamente al Estado. Eso hay que dejárselo claro a la ciudadanía, porque aunque efectivamente hay una parte muy positiva en la sentencia donde recomienda la mesa, no solo el presidente, el señor don José, bueno, ahora mismo no me acuerdo, la mesa del tribunal recomienda que se restituya, digamos, ese dinero que ha salido bajo cuerda, que tenía que haber entrado en las arcas municipales, que la autoridad competente considere que ese dinero debe de devolverse. Es una parte positiva, ¿no? Bueno, eso es algo en lo que el Ayuntamiento de Marbella lleva trabajando mucho tiempo. O sea, por una parte, conseguimos que las eventuales recuperaciones que hubiera de Malaya para la ciudad a través de las multas y a través de todas las condenas patrimoniales que vayan recayendo en las distintas sentencias, no solo de Malaya, sino también del juicio del caso Saqueo y de otros que hay abiertos, que revientan a la ciudad, y eso en su momento fue utilizado por el Ayuntamiento de Marbella en beneficio de la ciudad en la negociación que se mantuvo con la Seguridad Social y Hacienda, porque hay que recordar que seguimos teniendo una deuda de 300 millones de euros con Seguridad Social y Hacienda, que teníamos que devolver dentro de unos plazos muy severos, plazos que fueron rechazados renegociar por parte del Gobierno socialista, del señor Zapatero, y que en cuanto llegó el Gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy, a la Moncloa, al Gobierno de Madrid, sí que se ha producido esa renegociación de la deuda, de tal manera que ahora tenemos un plazo de devolución de la deuda a 40 años, con un tipo de interés prácticamente inexistente, porque es del 1%, y unas condiciones que permiten al Ayuntamiento de Marbella garantizar su viabilidad siempre y cuando, por cierto, la Junta de Andalucía cumpla con su parte de esta historia, porque la Junta de Andalucía tiene tenemos contraído una deuda con la Junta de Andalucía de 100 millones, que fueron los que nos prestaron en la época de la gestora para poder reactivar el Ayuntamiento, que tenemos que devolver en un plazo muy corto de tiempo, si no recuerdo mal, alrededor de 10 años, que este mismo año teníamos que devolver 17 millones. Pero bueno, no me quiero salir de foco ahora mismo, estamos hablando del caso Malaya, y el Ayuntamiento lo que sí que tiene muy claro es que la totalidad de lo que resulte recuperable a través de las sentencias tiene que volver a la ciudad. Y en ese sentido estamos trabajando para que haya un cambio legislativo que permita que la recuperación de esos bienes, igual que pasa, por cierto, con las recuperaciones y los decomisos de narcotráfico. Exacto, en Galicia, sí. Que cuando a un narcotraficante se le decomisan propiedades y demás, todo eso va directamente a los afectados, a la rehabilitación de toxicómanos y a la lucha contra la drogadicción. Bueno, pues en una analogía de ese tipo, el Ayuntamiento de Marbella lo que está trabajando ahora mismo es precisamente en que esa recuperación de bienes y ese resultado de las multas revierta directamente en la ciudad. Estamos trabajando muy intensamente para ello, y además es algo en lo que el Partido Popular de Marbella viene trabajando desde hace ya mucho tiempo. No es algo de última hora, como por cierto ha hecho el Partido Socialista, que siempre sigue en esa línea de oportunismo político, intentando sacar tajada independientemente de criterios de interés público, sino siempre pensando en criterios electorales de la propia formación política, ¿no? Sino que en el caso de Marbella, el Partido Popular desde hace 6 años, casi 7, recogió hasta 20.000 firmas para pedir que lo que había salido de Marbella se devolviera. 7 años más tarde viene el PSOE repitiendo el mismo papel, no sé lo que han estado haciendo durante todo este tiempo. El Partido Popular se ha personado en todas y cada una de las causas judiciales abiertas. El Partido Socialista, por ejemplo, se había personado en el caso Saqueo, y hace muy poquito tiempo se han retirado también del caso Saqueo. Siguen jugando con ese doble lenguaje, con la especulación política, que especula con el interés público en beneficio del interés privado del Partido Socialista, sin una línea de actuación definida, sino simplemente intentando sacar, según vayan desarrollándose los acontecimientos, intentar sacar tajadas sin ningún tipo de compromiso claro con el interés público de la ciudad, que por cierto es algo que desafortunadamente cabría hacer extensivo al Partido Socialista en términos generales en el país ahora mismo. Es una oposición política, pero es una formación política que desafortunadamente, además tengo que subrayar desafortunadamente, porque no es bueno para el país, igual que no lo es para Marbella, pero en este caso para el país,
que uno de los partidos que vertebran políticamente España tenga ahora mismo una situación de desnortamiento, porque nos encontramos, por ejemplo, con un partido socialista que, en el caso de Cataluña, tiene un doble o triple en el lenguaje, no se opone claramente al proceso rupturista y secesionista que han empezado los nacionalistas catalanes, y vuelvo otra vez con el foco a Marbella. Eso también es trasladable a esa especie de política de veleta que gira según sople el viento, que intenta sacar tajada especulando con el interés público para sacar rentabilidad electoral, y evidentemente en Marbella yo creo que se necesita otra forma de hacer política. Yo creo que Marbella es una ciudad que ha demostrado estar a la altura de las circunstancias cuando los desafíos se han planteado, pero habría que lamentar que en el caso concreto del Partido Socialista no ha sido así. El Partido Socialista jugó desde un primer momento en toda esta historia un papel que en aquel momento fue directamente lamentable, es lamentable en términos generales, pero en aquel momento fue incluso doloroso, cuando apoyó directamente la moción de censura contra Julián Muñoz. Y hay que recordar que la cabeza visible del Partido Socialista de Marbella, Isabel García Marcos, estuvo implicada y ha sido condenada, además, como resultado del caso Malaya, pero no solo Isabel García Marcos, sino otros concejales socialistas de la época que también se vieron involucrados en todo este lamentabilísimo proceso, y que con el paso del tiempo pues se ha visto como esa descolocación del Partido Socialista en Marbella no ha tenido una corrección a lo largo del tiempo. Se han venido manifestando siempre posturas muy antagónicas con el interés público de la ciudad, si eso representaba un interés electoral y político para el Partido Socialista. No se está estableciendo, no se está efectuando una defensa clara del interés público de Marbella ante la Junta de Andalucía a la hora de renegociar la devolución de esa deuda de 100 millones de euros que tenemos con la Junta de Andalucía. Existe un doble lenguaje político permanente que intenta, además, consigue, de hecho, faltarle al respeto a la ciudadanía de Marbella cuando se intenta ahora mismo visualizar una preocupación porque los bienes de Malaya reviertan en la ciudad, cuando ni desde el Gobierno de la Nación, cuando era gobernado por el Partido Socialista, ni durante todo este tiempo se ha hecho nada activamente, cuando encima están personados en casos judiciales y se retiran, y sin embargo lo que se intenta evidenciar de puertas hacia afuera es que hay una preocupación por el interés público de la ciudad. Bueno, pues no engañan a nadie. Está muy claro de qué lado está cada cual en esta historia, está muy claro cuál es el papel de coherencia que ha jugado el Partido Popular desde el primer momento en toda esta historia, cuál es el papel activo, por una parte, con el apoyo a la moción de censura que se jugó en su momento, y pasivo con la resistencia de la Junta de Andalucía en algunos aspectos a ayudar a Marbella. Y yo quiero recordar, por ejemplo, en este sentido, que incluso el propio juez Torres, el que instruyó el caso Malaya, cuando la Junta de Andalucía quiso personarse como parte de la acusación en el proceso, sí, el juez Torres rechazó la participación de la Junta de Andalucía porque dijo muy claramente en un auto que la Junta de Andalucía había sido beneficiaria indirecta de todo lo que había ocurrido en Marbella. Y bueno, todo eso yo creo que refleja una fotografía triste de cuál es la posición del Partido Socialista en Marbella, de cuál ha sido su actuación desde el primer momento, y que fue una actuación agresiva contra los intereses de la ciudad a través del apoyo a la moción de censura aquella vergonzosa que tuvo lugar en Marbella, que incluso fue retransmitida por medios de comunicación nacionales a toda España, y luego, por otra parte, por ese juego especulativo en el que están inmersos permanentemente, de intentar hacer ver con una mano que quieren hacer algo, pero con la otra ejecutar algo completamente contrario a los intereses de la ciudad. Yo creo que en este sentido el Partido Socialista de Marbella, y además quiero subrayar algo, es decir, el Partido Socialista de Marbella está jugando un triste papel en toda esta historia. El Partido Socialista en ámbito nacional está también en una situación de desestructuración que no es buena para la política nacional, pero también hay que subrayar que afortunadamente dentro del Partido Socialista hay muchísima gente de mucha valía, personas muy brillantes que están en política por vocación, pero que por unas causas o por otras no se les ve por ninguna parte. Realmente son las movidas internas de cada partido. Lo que está ahora mismo primando es un interés partitocrático del Partido Socialista, jugando siempre a la especulación política y haciendo primar no el interés público de la ciudadanía, ni en el ámbito local ni en el ámbito estatal, sino el interés del partido, intentando salvar las cabezas, intentando agarrarse a las sillas. Y evidentemente eso es una mala noticia. Yo creo que Marbella, España por una parte, pero hablando en el caso concreto de Marbella, Marbella merece mayor respeto, Marbella merece otro tipo de actuación política, otro tipo de compromiso público con el interés de la ciudad. Yo creo que Marbella ha sido suficientemente maltratada durante todos estos años, y tú lo decías hace un momento,
por medios de comunicación, pero ya no solo incluso en términos de imagen, sino en algo que es todavía más profundo, que es incluso en la dignidad. Y yo creo que los responsables políticos tenemos un plus de obligación, de compromiso con la actividad pública en el caso de Marbella. Yo creo que no es bueno jugar al despiste con la población, intentando confundir a la gente, desmarcándose cada vez que es conveniente y volviendo a enmarcarse cada vez que es conveniente. Yo creo que hay que ser más coherente, tener por encima de cualquier consideración el interés público de la ciudad y de la ciudadanía encima de la mesa, y a partir de ahí operar legítimamente en el marco de juego político que es legítimo trabajar. A partir de ahí, cuando intentas confundir, cuando intentas crear apariencias, cuando estás permanentemente cambiando el discurso, cuando tienes esa desestructuración y esa incoherencia política permanentemente encima de la mesa, eso no solo daña al propio Partido Socialista en Marbella, sino que daña a la ciudad, y eso es algo que debería ser corregido. De todo es conocido que el tema Malaya forma parte de la historia local, está ahí, ¿no? Y como decía anteriormente, la sentencia está ahí. Y las posturas, pues también están ahí. Hay determinadas posturas que de alguna manera despistan a la ciudadanía, ¿no? Porque yo ya he dado esa opinión generalizada de posiciones de determinados colectivos con relación a la sentencia. Pero ¿tú crees, José Luis, que dejar la sentencia como está es positivo o negativo para lo que se busca en Marbella? Es que por lo menos que se recupere, es vox populi, que el dinero revierta en la ciudadanía, porque no hay que olvidar, porque eso hay que informarle a la gente de que la ley es la ley, y cuando hay un decomiso de este tipo de temas va al Tesoro Público, eso está así, y para retocar este tema pues hay que legislar, hay que hacer una intervención legislativa para que ese dinero vuelva a Marbella. En ese tema el Partido Popular de Marbella está trabajando. Bueno, por supuesto, y también, lógicamente, el Ayuntamiento de Marbella, que gobierna el Partido Popular. Por supuesto que sí. Es que, de hecho, esa petición de que los bienes de Malaya revirtieran directamente en la ciudad ya fue hecha directamente al gobierno socialista del señor Zapatero y fue rechazada. Y ahora tenemos una muestra de cinismo político por parte del Partido Socialista local, que viene a exigir a voz en grito que el gobierno que viene a continuación, que es del color del Partido Popular, haga lo mismo. Pues por supuesto que estamos en esa misma línea de trabajo, y se está trabajando muy intensamente, y lo mismo que se ha conseguido que a través de una inclusión en la ley de acompañamientos de los presupuestos generales del Estado se haya dilatado el tiempo de devolución de la deuda con Seguridad Social y Hacienda a 40 años a un 1% de interés. El Partido Popular de Marbella... Eso ha dado un respiro enorme. No, eso ha dado la vida directamente al Ayuntamiento de Marbella. Cosas como son. Una vida que, por cierto, le puede quitar la Junta de Andalucía si no renegocia los 100 millones que le debemos. Esperemos Yo que... entiendo que el sentido común tiene que imperarse ahí. Sí, lo que pasa es que a veces el sentido común, sinceramente, el Partido Socialista parece que se lo pasa por el forro de los caprichos, porque parece que más que el sentido común les impera el interés partidista, que el interés partidista, por cierto, es algo legítimo, pero no puede estar por encima del interés público. Y lo que muchas veces estamos asistiendo al espectáculo que da el Partido Socialista es que antepone el interés del Partido Socialista al interés público, y eso es algo que es incompatible con el ejercicio de la política. Pero en cualquier caso, nosotros ya habíamos solicitado eso al Gobierno Socialista de la Nación, nos fue denegado. Estamos trabajando activamente en que eso ocurra, evidentemente. Ya se ha conseguido algo en esa dirección a través de que Seguridad Social y Hacienda admitan como garantía de esa dilación de la devolución de los 300 millones de euros a 40 años, los bienes que se vayan recuperando. Pero evidentemente hay que ir aún más. Y en cualquier caso, la intención y el interés que tiene el Ayuntamiento de Marbella, como no puede ser de otra manera, porque si no sería para corrernos a gorrazos, lógicamente es que eso sea así, y no solo que eso sea así, sino trabajar activamente, tanto políticamente en el ámbito del partido como institucionalmente en el ámbito del Gobierno de la Nación, para que esos cambios se produzcan. Pero es que además de eso hay que recordar cuáles, porque además las palabras y los discursos, bueno, pues pueden estar llenos de buenas intenciones o no tan buenas, pero bueno, llenos de intenciones. Pero otras cosas son las obras, ¿eh? Como dice el famoso refrán popular, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Sí, o no es lo mismo sembrar que dar trigo. Efectivamente. Y hay que recordar que en todo este tiempo el Ayuntamiento de Marbella, del Gobierno del Partido Popular, ha conseguido que se trabe embargo contra 170 inmuebles relacionados con todos estos casos de corrupción,
y 250 millones de euros en sentencias favorables para la ciudad. Y, lógicamente, eso forma parte del trabajo muy proactivo que se está siguiendo desde el Ayuntamiento de Marbella por parte del Partido Popular, que además es consecuencia o viene heredado ya de ese primer compromiso que ya tuvo el Partido Popular con la ciudad cuando, en plena Operación Malaya, conseguimos la recogida de 20.000 firmas pidiendo precisamente esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que los bienes revirtieran directamente en la ciudad, que, por cierto, hay que dar las gracias a todos aquellos ciudadanos que en un momento bastante complicado para la ciudad dieron un paso al frente, se mojaron, incluso todos aquellos que salieron en la famosa manifestación que tuvo lugar el día después de la Operación Malaya, que salieron 16.000 personas a la calle. Yo creo que eso sí que es un reflejo de lo que es la verdadera Marbella, y eso es lo que entre todos, y a partir de esos cimientos, es sobre los que hemos trabajado para la recuperación de la ciudad. Pero bueno, en líneas generales, yo creo que podemos estar satisfechos de cómo están evolucionando las cosas. Evidentemente tenemos que trabajar para que efectivamente esa situación de devolución directa de los bienes o del producto de esos bienes a la ciudad sea algo automático, pero desde luego lo que no puede venir es el Partido Socialista a darnos lecciones a nosotros de nada. Primero, porque no pueden por nuestra propia coherencia y actuación desde el minuto uno, pero es que además no pueden porque es que ellos mismos están desautorizados por su propia actitud en el caso concreto de Marbella, y además también prolongándolo a la actitud a la actuación que han tenido desde la Junta de Andalucía. Pero desde luego no están en condiciones de dar ningún tipo, ni tan siquiera iba a decir de sugerencia. Bueno, vamos a darles por lo menos ese beneficio, ¿no? Pero desde luego no pueden venir a dar lecciones absolutamente a nadie. Yo creo que además el Partido Socialista lo que debería es entrar en un proceso de reflexión interna sobre la manera que tienen de ejercer la oposición política en una ciudad como Marbella, que creo que merece un poquito más de compromiso con la ciudad. ¿Se le puede dar determinada confianza a la ciudadanía de que se va a conseguir? Sí, vamos, tú lo has dicho antes, es que es una cuestión de sentido común, y si se ha conseguido con el tema de la droga no habría ningún tipo de justificación para el que revierta ese dinero. No, por supuesto, pero es que además ya no es un tema de sentido común, que lo es, sino que es un tema de justicia. Es que el propio juez en la sentencia ha dicho que no tiene ningún sentido que la ciudadanía de Marbella, que ha sido la expoliada, no acabe recuperando ese dinero y que ese dinero luego vaya a invertirse en otros ayuntamientos. Es que clama al cielo. Entonces, evidentemente, por una cuestión de justicia, que incluso viene recogido en la propia sentencia del caso Malaya, como por una cuestión de sentido común, como por una cuestión del propio compromiso que el Partido Popular en ámbito nacional incluso hemos demostrado con la ciudad, yo creo que efectivamente podemos y sobre todo debemos esperar que eso sea así, y el Partido Popular de Marbella, con la alcaldesa a la cabeza, va a trabajar muy activamente para que todo lo que sea recuperable, revierta en la ciudad. Yo creo que hemos recuperado ya una cosa muy importante, y es con lo que he empezado la entrevista, que es la dignidad. Yo creo que Marbella ahora mismo es una ciudad que puede volver a estar orgullosa de la manera que tiene de afrontar las cosas, de la vitalidad, de la decencia con la que se trabaja día a día por parte de todo el mundo aquí, que gracias a ese trabajo y ese esfuerzo de todo el mundo hemos podido volver a posicionarnos como un referente turístico internacional, que afortunadamente, precisamente porque nuestra realidad es muy distinta, hemos sido capaces de que en ámbito nacional los medios de comunicación ya de 2 años a esta parte nos empiecen a tratar con respeto, porque era realmente algo indignante lo que ocurrió durante muchísimo tiempo, y por eso quizá la alegría de que se haya terminado el caso Malaya, ¿no? Porque por última vez posiblemente hayamos sido noticia nacional en temas que están relacionados con una vergüenza que nos fue impuesta en la ciudad, que en la ciudad no se merecía y que además hemos sido capaces de superar entre todos. Esperemos que tengamos la fortuna de poder decir el día, y que sea pronto, ¿no?, de que revertir ese dinero que tenía que haber entrado en las arcas municipales es un hecho. En ese tema están trabajando, pues el equipo de gobierno está trabajando en el tema, y espero que no solo el equipo de gobierno, sino todos a una se pueda conseguir la ciudadanía, porque el juego político está ahí, ¿no? Cada opción pone su punto de vista en todo esto. Pero la ciudadanía lo que quiere es que este tema, porque se haría esa justicia necesaria que de alguna manera olvidaría esos 15 años negros que se han vivido en la ciudad, que lo han vivido ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Por lo tanto, yo espero que, como decía anteriormente, que un día pueda decir a través del informativo de que afortunadamente el dinero recuperado
por parte de, a través de las sentencias, que lo dice bien claro, ¿no? Recuperado a los acusados, revierta a la ciudad de Marbella, sobre todo para pagar una serie de trampas que hay que se trabajaría mucho mejor, ¿no? Bueno, eso es algo que ya está ocurriendo, ¿eh? Lo que pasa es que tiene que ocurrir de manera mucho más masiva, claro. Pero ya está habiendo sentencias, algunas de ellas que atañen particularmente... Pero no del caso Malaya, del caso Saqueo, ¿no? Efectivamente, particularmente que afectan a... Iba a decir al señor Roca, pues bueno, o sea, habrá que decir al señor Roca. A imputados. Al imputado Roca, en fin, no sé. Bueno, vamos imputado, a ser... No, ya está condenado, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en señor Roca. Y que han formado parte de negociaciones con el ayuntamiento para que propiedades que estaban a su nombre pasen a ser propiedad del ayuntamiento. Lo que pasa es que hay algunos flecos desde el punto de vista de la intervención municipal para que esas transmisiones se acaben de producir, pero son procesos que ya están en marcha, es decir, Marbella ya está recuperando parte de lo que le fue expoliado, pero evidentemente eso tiene que ser de manera muchísimo más masiva y en eso va a seguir trabajando muy firmemente el Ayuntamiento de Marbella. Muy bien, esperemos que sea así. En anterior programa mencionamos la atención que determinada prensa de peso, de carácter internacional, pues se están ocupando de nuestra ciudad, y no como hace 15 años se ocupaban, pero para, bueno, ponernos de mal en peor. En esta ocasión tenemos, todo hay que decirlo, la satisfacción de que afortunadamente las cosas han cambiado, ¿no? Y que revistas, prensa, inclusive televisiones de alto alcance, pues están hablando de nuestra ciudad, pero de una manera extraordinaria. Eso produce esa satisfacción lógica que necesitaba esta ciudad, lo necesitaba, para volver al puesto que siempre no tenía que haber dejado, debido a lo que hablamos antes, ¿no? Esto es una realidad, ¿no, José Luis? Eso es una realidad muy positiva, y yo creo que realmente es la cosecha, después de muchísimos años de esfuerzo por parte de toda la ciudad, también lógicamente del ayuntamiento, y hemos sido capaces en un tiempo... Yo, sinceramente, cuando el nuevo gobierno del Partido Popular aterrizó en el ayuntamiento, pensaba que la recuperación de la reputación de la ciudad era complicado, ¿no? iba a llevar más tiempo. Si soy sincero, debo admitir que el daño fue tan atroz, es decir, nuestra imagen pública es que quedó absolutamente laminada. Éramos algo que se asociaba directamente con el concepto de un pozo negro directamente, ¿no? Y afortunadamente, como nuestra realidad social, ni nuestra realidad económica, ni empresarial es muy distinta, es una ciudad muy dinámica, muy cosmopolita, muy internacional, con una proyección mundial enorme, y además con buenos profesionales y con capacidad de trabajo. Prácticamente sin medios a nuestro alcance hemos sido capaces, en un plazo récord de 6 años, que medios de comunicación como el Sunday Times, que es el semanario del diario británico de mayor tirada y mayor prestigio, hable de Marbella como un referente de estabilidad, como un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, como un lugar seguro para la inversión, como una potencia turística. Hace tan solo unos meses también, y lo hemos comentado aquí en tu estudio en alguna ocasión, Paris Match, que también es una revista de ámbito internacional francesa, hablaba de Marbella como el síntoma de la recuperación económica de España. Yo creo que eso es algo que nos tiene realmente que llenar de orgullo. Infinidad de medios de comunicación también, Hello y otros muchos, es decir, hemos conseguido que en un plazo récord de 6 años internacionalmente se nos vea como un referente mundial del turismo, que en el ámbito nacional se nos haya quitado ya el estigma y empecemos a ser respetados y se hable de nosotros con normalidad, porque no pedimos ya ni cariño, no, que lo hubiéramos merecido, pero simplemente respeto. Ya no es solo recuperar la dignidad personal y colectiva de la ciudadanía, de la ciudad, es también porque cuando hay una mala imagen, una mala, digamos, exposición de una ciudad, en este caso de una ciudad, el grupo inversor, el que sea, ¿no?, de cualquier lugar del mundo, sale corriendo. No, eso por supuesto. Eso es así. Lo que pasa es que son dos cosas que están asociadas. Es decir, desde el momento que recuperamos otra vez, la etiqueta no es un término adecuado, pero digamos que recuperamos la consideración
de una ciudad limpia y una ciudad digna, a partir de ahí se construye todo lo demás. Y lo que hemos construido en esos 6 años es precisamente volver a mostrarnos como un referente de estabilidad, de seguridad jurídica, de rentabilidad, de oportunidades y de dinamismo en todo el mundo. Y eso, lógicamente, eso es algo que nos tiene que llenar de mucho orgullo, porque esta travesía del desierto la hemos hecho prácticamente solos, ¿eh? No hemos tenido un apoyo institucional activo por parte de ninguna institución. Cuando hemos pedido ayuda nos ha sido denegada. En cuanto han llegado los problemas económicos se nos ha abandonado distintos proyectos, como el del hospital y otras muchas cosas. Y realmente hemos hecho una travesía del desierto solos y hemos sido capaces de superarlo sin medios y simplemente con la capacidad de trabajo que tiene esta ciudad y que ha demostrado también, lógicamente, el equipo de gobierno en el ayuntamiento. A partir de ahí, todo lo que venga, bienvenido será, pero sí que es cierto que hasta época muy reciente, hasta que realmente no hemos conseguido, por ejemplo, que el Gobierno de la Nación, cuando hubo el cambio de gobierno y pasó a ser un gobierno del Partido Popular, nos renegociara la deuda, realmente no hemos tenido ningún tipo de ayuda activa, explícita, como gobierno del Partido Popular municipal, por parte de ningún tipo de institución. Y todavía queda un fleco importante por cerrar, que es la renegociación de la devolución del préstamo de los 100 millones de euros. Igual que es muy importante que alguien nos dé explicaciones. Ya no pedimos ni tan siquiera la reactivación, aunque por supuesto que sí, pero lo que quiero con esto es subrayar el hecho de que solo pedimos ya que se nos oiga, porque es que no se nos está recibiendo ni tan siquiera para saber qué va a ocurrir con el hospital. Todavía no ha habido, digamos, ese acercamiento necesario. Yo no hablo solo del tema de los 100 millones de euros, ni solo del hospital, es que hay determinadas actuaciones muy necesarias para la ciudad y que, corrígeme si no es así, que corresponde a la institución más cercana, que a la Junta de Andalucía. Sí, porque son competencias igual directas. Que el Gobierno central tiene su responsabilidad con la ciudad. No hay todavía ese encuentro, esa necesaria sentarse en una mesa para ver los problemas. Yo sé que la Junta tiene 300 municipios, de acuerdo, pero es que Marbella, con el respeto a todo el mundo, Marbella hay otra historia, Debería que la ser atención tendría que... La verdad es que es otra historia, pero en lo negativo, y debería ser otra historia, pero en lo positivo, y es otra historia en lo negativo porque es que ni tan siquiera nos abren la puerta. Es que el Ayuntamiento de Marbella no tiene un vehículo de comunicación directa que le permita estar informado de qué va a pasar con el hospital, y eso es una falta de respeto al conjunto de la ciudadanía. Es que los señores que gobiernan en la Junta de Andalucía del Partido Socialista tienen que pensar que cuando le cierran la puerta al Ayuntamiento de Marbella o no se la abren, están faltando al respeto al conjunto de la ciudadanía. Incluso, es decir, ellos son tan gobierno andaluz de los votantes del Partido Popular como de los votantes socialistas, pero es que incluso le están faltando el respeto a sus propios votantes. Pasa como aquí gobierna el PP, no puede gobernar para los que le han votado, y los que no me han votado no les vamos a dar servicio. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, sobre todo, además, no se puede hacer bajo ningún concepto, porque es una falta de responsabilidad política que es vergonzosa. Pero es que con menos motivo en un caso como el de la sanidad, que es que estamos hablando de la asistencia sanitaria de nuestras familias, de nuestra gente, de nosotros mismos. Y necesitamos que ese proyecto se reactive, pero antes que nada necesitamos información. Es que ni tan siquiera, o sea, ya no es que se esté hablando de reactivación, es que no sabemos ni tan siquiera qué está ocurriendo porque nadie dice nada, y eso es algo que es absolutamente impresentable y de lo cual tiene que ser además muy consciente la ciudadanía de Marbella, incluidos los propios votantes del Partido Socialista. Yo he tenido que ir al hospital determinados días, y me he atrevido porque como ciudadano de Marbella estoy interesado porque esto empiece ya, ¿no? Y le pregunté a un doctor que tiene cierta importancia en el hospital. Quería saber el punto de vista del médico, de este doctor, y me dijo lo siguiente, que desgraciadamente el tema está en tribunales, pero ya no solo con la Junta de Andalucía, sino también con el Ayuntamiento. Y que afortunadamente, palabras textuales, yo traslado lo que me dijo este hombre, ¿no? Y que afortunadamente hay un señor que lleva la gerencia en el hospital, que la Junta, yo a lo mejor no conoce esa noticia, yo la digo públicamente porque es buena, ¿no? Este señor, la Junta de Andalucía le ha dado las competencias, llamémosle así, para sentarse con la empresa para buscar la solución. Y digo yo, pero bueno, ¿y la solución por dónde pasa? Bueno,
están negociando y me dice este señor, tenemos tanta confianza, es tan bueno este tío, así, en palabras textuales, ¿no? Porque está gestionando muy bien el hospital. Es tan bueno que estamos muy esperanzados de que se llegue a buscar una solución con el tema. Y digo, pero bueno, judicialmente está contra la Junta, contra el Ayuntamiento, ¿no? Sí, contra el Ayuntamiento también, porque resulta que cuando cierra todos los aparcamientos, la empresa, para que no aparque nadie y vayan todos al aparcamiento Paganini, el ayuntamiento levantó, porque la ciudadanía ahí se portó muy bien, pues allí manifestando y tal y cual, ¿no? Y quitó esos, digamos, esos obstáculos que se puso, el ayuntamiento los quitó y demandó al ayuntamiento. Porque parece ser, y aquí está el meollo de la cuestión, que en el contrato que firmaron todas las partes, la Junta y la empresa, se hablaba de que los aparcamientos serían para control de la empresa. Y bueno, y afortunadamente, y todo hay que decirlo, ¿no? Actuaciones, en eso la ciudadanía también tiene mucho que ver, actuó de tal forma que, bueno, que se han habilitado aparcamientos para no pagar, pero que no son todavía lo suficiente. En definitiva, que parece ser que las negociaciones están en ese tenor y es posible que haya una solución. Y eso es lo que me dicen una persona, una voz autorizada. Yo, de verdad, a mí lo que no me gustaría es no volver a hablar en mi vida del hospital y que todo se arreglara, porque realmente aquí lo importante... no se arregle hay que hablar, y hay que machacar. Pero precisamente por eso tengo que hablar. Y empezando por algunas de las reflexiones que has hecho, bueno, estoy de acuerdo con unas, y en otras te voy a introducir algún matiz que a lo mejor tú no conoces. Y es que, por ejemplo, yo ignoro la capacitación profesional que tiene el actual gerente del hospital. Pero yo sí, lo conozco, pero sí que me parece... Yo traslado lo que me dijo este hombre. Yo tampoco. Pero sí que hay alguna cosa que me resulta muy chocante, y es que un hospital tan complejo y del tamaño que tiene el hospital de Marbella debería tener un gerente a tiempo completo. Y en el caso que nos ocupa resulta que tenemos un gerente que por lo visto está gerenciando el hospital de Marbella y, si no recuerdo mal, otro en Granada. No lo sé. Con lo cual, la cantidad de tiempo que le pueda dedicar al hospital, que creo que debería ser prioritaria, no sé yo cómo podrá funcionar. Yo he oído alguna crítica al respecto y creo que es una crítica con fundamento. Pero bueno, en cualquier caso, lo que estábamos comentando del problema de los aparcamientos, efectivamente sí que hay un problema, pero es un problema que no afecta en absoluto al proceso de terminación de la obra. Es decir, según la empresa, y si José Luis, si no afectara, su señoría no hubiera aceptado a trámite No afecta en el sentido de que si la obra del hospital no se termina es porque no hay dinero para terminar la obra. El edificio está levantado y sin terminar por dentro. Eso ahí no se meten coches, ahí lo que se meten son enfermos. Y eso se puede terminar y eso no está terminado. Es decir, estamos hablando de dos problemas de naturaleza distinta. Y en cualquier caso, hay un tema que a mí sí que me llama mucho la atención. Y es que cuando en la ciudad de Marbella hubo un problema con el concesionario que va a realizar la ampliación del puerto Marina La Bajadilla, sí, la Junta de Andalucía automáticamente inició un expediente de rescate de la concesión, que no fue además criticado por el Ayuntamiento de Marbella, porque considerábamos que se daban las condiciones para que ese expediente de rescate se pusiera en marcha. Afortunadamente luego... Las instituciones tienen que hacer cumplir afortunadamente la ley. Luego ese problema se ha desactivado, el proceso de construcción del puerto sigue adelante, todo va tal y como estaba previsto y todos queremos, y espero que sea así efectivamente, y tengo información suficiente como para pensar que va a ser así. Eso me alegra con total rotundidad. Que en boca tuya me alegra porque efectivamente el acercamiento tuyo hacia los interesados es mucho mejor que este que está aquí y que la ciudadanía. Yo con el tema del puerto sí que puedo decir que tengo información de primera mano. Entonces yo, que sé realmente cómo se está desarrollando todo, debo decir que afortunadamente todo va bien y que el compromiso adquirido de que la obra empiece en 2014 es un compromiso firme, que ya se han desembolsado 11 millones de euros y que todo va para adelante. Pero yo traía a colación el ejemplo del puerto porque lo que no entiendo es cómo la Junta de Andalucía recupera la concesión, inicia el expediente de rescate de la concesión del puerto, pero no hace lo mismo para recuperar la concesión de la obra del hospital.
Porque son dos ejemplos idénticos. Dos empresas privadas, que una va a construir un puerto y otra va a construir un hospital. Las dos incumplen. Y a la del puerto se le inicia el expediente de rescate, pero a la del hospital no. Y además yo no lo entiendo, porque a mí no se me pasa por la cabeza que alguien pueda considerar que la sanidad es menos importante que un puerto deportivo. Entonces, ¿por qué? Es mucho más importante. Es muchísimo más importante, pero sin embargo se inicia el expediente de rescate del puerto y no se inicia el expediente de rescate del hospital. Además de todo lo que hemos comentado, que ni tan siquiera se nos ofrece información, que no tenemos ni puñetera idea, y me tienes que perdonar la expresión, pero no tenemos ni puñetera idea. Eso sí que es inconcebible. De cuándo se va a reactivar. Uno responsable del ayuntamiento, en este caso el PP, como si fuera el que sea, ¿no? Tiene que estar debidamente y suficientemente informado de temas de interés de la ciudad, y en este caso hablando de la salud del hospital. Pero si es que la Junta de Andalucía ya no solo debería estar informando al ayuntamiento, que es un tema de responsabilidad institucional pública, es que debería estar informando a la ciudadanía a través de un comunicado, además a través de comunicados que fueran con una relativa frecuencia. Pero es que nos tienen en un aislamiento informativo tanto al Ayuntamiento de Marbella como a toda la sociedad local. Y eso es algo que no se puede tolerar y que evidentemente forma parte de un clamor social que hay en Marbella para que eso se produzca, pero es que al gobierno socialista de la Junta de Andalucía ese clamor social le está entrando por un oído y le está saliendo por el otro. Y a mí eso la verdad es que me parece, para mí es incomprensible. Yo no entiendo la política de esa manera. Yo creo que la política debe ser servir a los ciudadanos y no jugar con los tiempos para buscar el rédito electoral. O vete tú a saber qué intereses en los cuales no quiero ni pensar. Que hay que dar, pero si aquí no el que no, mira, dice, hay un refrán que dice que el que calla otorga, de lo que sea, de política, en lo que sea, el que calla otorga. Vamos a ver, señores, en este caso de la Junta, ¿por qué no explican suficientemente la problemática o el problema del hospital comarcal? ¿Por qué? O el hospital Costa del Sol. Me han dicho que no diga comarcal porque no tiene el título de comarcal. Pero en fin, a lo que voy. ¿Por qué no se da esa explicación? Yo, por lo que pasa que pregunto y tal, esto que te he dicho me lo dice un doctor del hospital que lleva muchos años allí trabajando, que es de Málaga, no es de aquí, y me habló de un tema que yo ni siquiera lo conocía, por retazos y demás, ¿no? Pero, y entonces yo cuando terminamos de hablar digo, ¿puedo confiar en lo que me ha dicho usted? Él no sabía ni quién era yo, El hombre es de Málaga. Dije, ¿usted quién es? ¿Usted de dónde? No, yo no le dije ni quién era, Pues, o sea que yo que estoy interesado porque vivo en Marbella, la familia, la historia y tal, la ciudadanía de Marbella quiere que tenga un servicio de salud digno. Y me dijo todo lo que he expuesto, en definitiva. ¿Por qué no se habla de ese tema? ¿Por qué no se dice, ocurre este problema, se va a solucionar? Yo creo que realmente lo que evidencia eso es una falta de respeto muy grande a los ciudadanos, no solo al Ayuntamiento de Marbella, que es a la ciudad en su conjunto. Yo creo que volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Que Marbella merece y exige más respeto, y en este caso concreto, encima por una institución democrática como la Junta de Andalucía. Y yo, por cierto, creo que ahí el Partido Socialista de Marbella e Izquierda Unida en el ámbito local podían hacer más. Porque es que no hay que olvidar que son las formaciones políticas que gobiernan la Junta de Andalucía y son sus compañeros los que nos tienen sometidos a este cerrojazo informativo. Y eso debería ser algo que no se les debería caer de la boca, presionando políticamente, internamente, incluso internamente y externamente, también públicamente a sus compañeros, porque es que ellos representan también a la ciudadanía de Marbella. Claro. Ellos tienen, digamos, su espacio. José, vamos a hablar un poco, vamos a cambiar un poco el disco. Vamos a hablar un poco ahora de algo que lo hemos definido como un antes y un después para San Pedro Alcántara y para Marbella en general, ¿no? El bulevar de San Pedro Alcántara. Se consiguió un hecho importantísimo como es la demolición del Colegio Calpe, el antiguo Colegio Calpe, ¿no? Que esa zona va a revertir en el bulevar en sí, ¿no? Explícanos este tema. Sí, eso afortunadamente... Primero, ¿cómo va la obra? ¿Cómo va? Bueno, yo sé que va para adelante, ¿no? Va para adelante. Ya se va para adelante lo del tema del derrumbe del Colegio Calpe, va para adelante todo el desarrollo de la obra, que además yo creo que es una obra fundamental, no solo para el núcleo de San Pedro, sino para todo el municipio, incluso para toda la Costa del Sol,
en términos de comunicación ya se ha resuelto un problema muy grande, pero socialmente para Marbella y particularmente para San Pedro es un problema muy grave el tener esa cicatriz que parte el núcleo en dos partes, ese erial ahí en medio, y que hay que recordar que además, si ese bulevar se va a urbanizar y se va a habilitar con zonas verdes, con zonas deportivas, con un anfiteatro, con zonas comerciales, con un mercado gastronómico y demás, va a ser como consecuencia de que el Ayuntamiento de Marbella, cuando el Ministerio de Fomento del Gobierno socialista del señor Zapatero y del señor Pepiño Blanco decidió que no nos iba a terminar la cubierta del soterramiento, el Ayuntamiento de Marbella, que era una entidad hiperendeudada, tuvo que dar un paso al frente, solicitar a su vez un préstamo de 6 millones de euros para poder ejecutar esa obra, porque evidentemente lo que no podíamos permitir bajo ningún concepto es que la dejadez política e institucional de otras instituciones públicas dejara a una parte importantísima de nuestros vecinos con semejante cicatriz en el territorio. Y además no solo para los vecinos y no solo para los vecinos del núcleo de San Pedro, sino de todo el término municipal, porque aquello tiene que ser una zona de esparcimiento para todo el mundo, debe convertirse además en un polo de atracción para que vecinos de todo el municipio y del resto de la costa vayan a Marbella, vayan a San Pedro, debe ser además un revulsivo muy directo para que el comercio de San Pedro se reactive de manera definitiva y pueda superar definitivamente ese daño que ha sufrido, ya no solo por la crisis económica, sino por el aislamiento en que quedó el acceso al núcleo urbano durante muchísimo tiempo. Y evidentemente esa recuperación de San Pedro es vital para la totalidad del municipio de Marbella, es importantísima para la economía local, y evidentemente lo que está haciendo el ayuntamiento es afrontar una responsabilidad que no era suya, una responsabilidad que era del Ministerio de Fomento, endeudarse con un préstamo de 6 millones de euros, que además para conseguirlo tuvimos que conseguir que se cambiara una normativa estatal, porque no teníamos acceso a esos préstamos por tener más de 100.000 habitantes, era una ciudad turística de más de 100.000 habitantes. Se estableció una negociación por parte del ayuntamiento que permitió el cambio de la reglamentación. A partir de ahí se solicitó los 6 millones de euros y a partir de ahí ya está en marcha, y para el año que viene tiene que estar... El año próximo está terminado, ¿no? Tiene que estar terminada, sí. Muy bien. Otro de los... no proyectos, es una realidad, es la ampliación del paseo marítimo. Paseo marítimo que está tomando un auge importantísimo. Pero, sin embargo, yo he escuchado alguna que otra crítica sobre ese tema. Muy pocas, pero se han escuchado. Por ejemplo, la crítica de que en los paseos marítimos en determinadas playas puede hacer que pierda, digamos, esa lozanía, ese tema, digamos, de silvestre, salvaje en el buen sentido, ¿no? De naturaleza. Que además que lo tiene, que efectivamente hay determinadas playas que tienen esa soledad necesaria que también gusta a mucha gente. Pocas críticas, pero también han salido. Se tiene, digamos, la precaución de que esos paseos marítimos no rompan la hegemonía de esa playa natural. Hombre, habría que empezar por decir que son paseos marítimos que están, o tramos de paseo marítimo, porque el paseo marítimo va a ser uno, que están muy integrados en el entorno. Están además hechos en su inmensa mayoría con materiales naturales, con lo cual es muy poco agresivo estéticamente y muy bien integrados en el entorno. Y yo creo que, hombre, quizás si estuviéramos hablando del Cabo de Gata, pues puedo entender ese tipo de pegas, pero bueno, estamos hablando de playas muy turísticas, de un municipio muy turístico como es Marbella. Durante una buena parte del año se puede encontrar soledad en las playas de Marbella, haya o no haya paseo marítimo, pero hay otros momentos del año... Deberíamos de evitar esa soledad. No, pero yo creo que es bueno que la ciudad también tenga un ritmo un poco más tranquilo y que no tengamos ese aluvión de gente durante todo el año. Se regenere un poquito, ¿no? Efectivamente, pero bueno, evidentemente, pero ya ahí pasaríamos a hablar del tema de la estacionalidad, que si quieres abordamos con posterioridad, pero centrándonos en el tema de las playas, evidentemente... La gente a Marbella no viene a buscar soledad. Siempre es bueno que tengamos reductor de soledad. Siempre es bueno que cualquier espacio público y particularmente con valor ecológico y natural tenga un desarrollo que respete medioambientalmente el entorno, pero evidentemente eso se ha conseguido porque la obra ha conseguido todos los parabienes de impacto medioambiental. Y estamos hablando además de una costa como la de Marbella que, salvo sitios muy puntuales, está urbanizada, con lo cual
Yo creo que esto es un atractivo turístico de primer orden para la ciudad. Es una de las cosas que más valoran además los turistas que nos visitan, el poder dar esos interminables paseos al atardecer o a cualquier hora del día por el paseo marítimo. Sobre todo los amaneceres que dicen que son... Incluso, yo no lo he visto. Yo ayer tuve la oportunidad de estar paseando por el paseo marítimo con el ministro de Presidencia de Georgia, que nos visitan esta semana, y le estuve enseñando un poquito el casco antiguo y demás. Casi seguro que compra chalet por aquí. Se aloja en el Hotel Don Pepe y fuimos andando desde el centro hasta el Hotel Don Pepe por el paseo marítimo. Y había un atardecer, como suelen ser los atardeceres de Marbella, espectacular, ¿no? Y entonces el hombre miraba a la mujer y yo creo que los pensamientos, sin decirlo, iban un poco por ahí, ¿no? Y hay que reconocer que el paseo marítimo de Marbella es uno de los grandes atractivos turísticos que tiene la ciudad, y además ha sido una de las grandes apuestas personales de la alcaldesa y del gobierno municipal. Con lo cual... la alcaldesa tiene un interés muy peculiar sobre este tema. Sí, porque ella está muy en contacto con el turismo residencial, muy en contacto a través de la infinidad de actos a los que tiene que asistir con conoce sus, llamémosle, deseos, ¿no? Y conoce los deseos y la valoración que se hace. Y ella es muy consciente de la importancia vital que tiene el acabar de prolongar la infraestructura del paseo marítimo de Marbella para atraer más turismo a la ciudad, que en definitiva somos una ciudad turística y es lo que necesitamos, ¿no? Por cierto, hablando de turismo, ¿cómo se presenta el otoño? Bueno, pues no se presenta mal. Turísticamente. No se presenta mal y afortunadamente parece ser que el tiempo va a acompañar. El otro día hablaba con un jardinero de Monda que lleva 60 años trabajando aquí y me decía el hombre que cuando la primavera es lluviosa, el otoño es seco. Y bueno, pues yo no sé este tema de las cábalas y demás si funciona o no funciona, pero lo cierto y verdad... Esa gente sabe mejor que sabe, nadie, incluso, sí, eso te iba a decir, incluso mejor que el Meteosat, ¿no? Pero bueno, en este caso concreto se está cumpliendo, estamos teniendo un otoño con un muy buen tiempo, además con actividades que insuflan mucha vitalidad a la ciudad, como el Marbella 4 días caminando, que ha tenido lugar hace unos días, que ha traído a 3.000 holandeses a la ciudad. Pero pocos españoles andando, ¿eh? Sí, ahí tenemos que hacer un esfuerzo para involucrar un poquito más a los españoles, porque es una actividad muy bonita, una actividad además de confraternización en espacios naturales, y bueno, yo creo que ahí... tenemos que hacer incluso, Pepe, tú y yo, hacer ahí un acto de contrición y a lo mejor el año que viene ponernos la gorrilla. Es que el sábado fue y tiraron camino del camino de los pescadores para arriba, por el monte, ¿no? Y me quedé sorprendido, porque fui yo con el cámara con él, me quedé sorprendido de gente bastante mayor, que iban andando con sus pantalones cortos, sus zapatos propios para el tema, su varita, y que te hacen 20-30 kilómetros. 70 años, 80 años, sin ningún problema. Digo, me quedé sorprendido. Y digo, pocos españoles. Yo creo que con los dedos de las dos manos no llegaba. Gente de todo el mundo, muchos holandeses, pero gente hasta de Surinam, y además algo muy importante, y es que ya en pleno otoño, por ejemplo, solo esta actividad deja en la ciudad, un cálculo que hemos hecho en la Delegación de Turismo, alrededor de 3,5 millones de euros, lo cual es muy importante. Y bueno, volviendo al tema, el otoño se plantea bien, que actividades como esta, cuando en el norte de Europa están en pleno invierno, vienen aquí y de repente se encuentran con lo que para ellos es un verano, pues son cosas que ayudan, ¿no? No solo en el norte, el partido de la selección española se vio al entrenador y tal con un abrigo puesto, porque... Sí. Y era Albacete, ¿no? Era Albacete. Era Albacete, que no está tan lejos, ¿eh? Claro, en Albacete dicen que hace frío, cuando hace frío. Sí. Y sin embargo el verano es horroroso, dicen. Efectivamente. Bueno, como último vamos a hablar de la Feria de San Pedro, ¿te parece? Sí. ¿Cómo la ves? Bueno, la Feria de San Pedro es también otra cosa muy importante para la ciudad. Lo bueno que tenemos al estar en un municipio como es Marbella, que tiene 2 núcleos urbanos principales, 4 núcleos generales, pero 2 principales, que son Marbella y San Pedro, es que, por ejemplo, pues tenemos dos festividades, tenemos 2 ferias, tenemos la posibilidad de salir a la calle a pasarlo bien, además en el ámbito de la tradición andaluza, que es algo en lo que hay que seguir trabajando por potenciar en Marbella. Y el hecho además que sea una feria tardía, que se produce en octubre... Es la que cierra, esta y la de Jaén, es la que cierra, se puede decir en toda Andalucía, los temas de feria y demás. Yo creo que se convierte en un atractivo más y que tenemos que seguir apostando por la recuperación, más que la recuperación, porque nunca lo hemos perdido, la revitalización del alma andaluza de Marbella, porque sí que es cierto que somos una ciudad muy cosmopolita y a mí particularmente es lo que más me gusta de mi ciudad, pero no es menos cierto que somos Andalucía, que tenemos un alma andaluza
que además es brillante, es luminosa, es alegre y que a través de este tipo de grandes escaparates, que son las 2 ferias que tenemos en el municipio, tenemos que aprovechar para atracción turística, y en eso estamos haciendo, ¿no? ¿Tú crees que algún día se perderá el sentido andaluz de nuestra feria? Es difícil eso, pero no. Tal como van evolucionando las cosas. Bueno, a ver, cada día hay más mezcolanza, cada día hay más mestizaje, cada día... día... En Marbella, que hay... Sí, pero bueno, yo no creo que eso sea un problema, entre otras cosas porque es que a quien no le gusta el ambiente y la cultura andaluza. Si es que viene gente de medio mundo buscándolo, nosotros que lo tenemos aquí. No, yo no creo que eso sea un problema. Sí que es cierto que hay que estar vigilante, porque las cosas se pueden desdibujar y sin darte cuenta, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, además desde la Concejalía de Fiestas se tiene muy claro... hay que marcar, digamos, unas líneas que no... Unas líneas rojas que no se... Yo, por ejemplo, el nuevo recinto ferial que tenemos en Marbella, que es temporal hasta que se traslade ya a la zona de la Cañada, yo creo que ahí ha recuperado un poquito más el ambiente de feria propiamente andaluza, con esas casetas más tradicionales, por así decirlo. Pues sí. Y yo creo que eso es un paso en la buena dirección, que se sigue además en la feria de San Pedro. Y en definitiva, bueno, pues somos Perdona, José Luis, la feria, tanto la de Marbella como la de San Pedro, de alguna manera atrae a el turista que viene. Son llamados... Sí, por supuesto que sí. Además es algo que se publicita desde las oficinas de turismo, que se publicita en los hoteles, y además no es raro ver, además con cada vez mayor frecuencia, a turistas con su copita de fino dando vueltas por la feria. Y evidentemente es algo que tiene que formar parte del atractivo, además de la riqueza de Marbella. Marbella es una ciudad especialmente rica porque tenemos 137 nacionalidades viviendo aquí, estamos radicados en la mejor tierra del mundo, que es Andalucía, y encima tenemos 2 núcleos de población muy dinámicos y muy activos, como son Marbella y San Pedro, que se retroalimentan, que crean una sinergia fantástica, y yo creo que en esa es la línea de trabajo en la que debemos de seguir trabajando. ¿Qué te ha parecido la norma que han aprobado la alcaldesa de Fuengirola relacionada con la feria de Fuengirola? Sí. En las casetas está terminantemente prohibido de meter música estridente, solamente la música nuestra. Dame tu opinión. Yo ahí tengo el corazón partido. Yo tengo el corazón partido, porque por una parte yo es que soy muy poco amigo de las regulaciones y de que nadie venga a imponerme nada, y menos siendo eso de venir de arriba abajo a mí malo, eso de que alguien me diga con el dedo qué es bueno o qué es malo, o cómo me debo divertir, a mí no me... Pero sí que es cierto que es un paso en la dirección de la que estamos hablando, claro, que es que no se la pierda de mantener la esencia, ¿no? Entonces, si yo me tuviera que definir, sinceramente es que creo que no podría, porque es que me parece tan importante una cosa como la otra, y quizá tendría que reflexionarlo un poco más, pero bueno, en cualquier caso, creo que es importante la preservación de la cultura. En definitiva, una feria es una muestra de una tradición cultural, y yo creo que se deben hacer cosas para protegerla, precisamente para desactivar el riesgo que tú estabas diciendo. No, y que una feria, en este caso el mundo de las casetas, sirve también ya no solo para tomar copa, para comer, para bailar, sino para hablar también, conectar. Y hay casetas que ponen música estridente. Sí, eso es un tema que... Y se acabó el hablar. Eso es un tema que, por ejemplo, no ayuda al turista, porque nosotros sí que estamos acostumbrados... El turista sale corriendo de eso. Nosotros sí que estamos un poquito más acostumbrados a la bulla y al ruido. Y al ruido, pero al turista, a un británico, a un holandés, a un sueco, le pones un bafle que es incapaz de oír a la persona que tiene aquí, y sale corriendo. Entonces eso es una cosa que sí que tenemos que tener cuidado, porque incluso por nuestra propia salud, ¿no? Además porque perdemos oído. Pierde el audio, sí, eso está clarísimo. Sí. Bueno, pues José Luis, como siempre, agradecerte esta casi hora que hemos estado comentando temas de interés, temas que ustedes sacan conclusiones, como siempre digo yo. Lo que sí es cierto es agradecer a José Luis su intervención en este tema, y lógicamente nos veremos en la próxima, cuando toque. En la próxima. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes por seguirnos. Ya saben, nos veremos en el próximo programa.